Tú me indicas, Janet. Sí, yo le digo, es que no imprimí esas hojas y lo voy a ver en mi Classroom. Ah, ok. Lo que lo coloco. Ya. ¿Cuál era el que le tenía que dictar, perdón? Ok, el primero, vamos a hacer un repaso de aritmética. De ya. todo ya. Sí. El primer ejercicio que está en Classroom. Sí. Ajá. 7 paréntesis. Toma de captura de pantalla. ¿Sí? Aquí está. ¿Sí me escucha? Sí. Es que yo no lo escuchaba. 7 paréntesis, 2, paréntesis menos 3. Ahí es corchete, creo, ¿no? Menos 3. Ajá. Sí. Más 1/3. Uh-huh. Más se cierra corchete. Uh-huh. Ay, no, ya me equivoqué, perdón. ¿Era paréntesis? Ajá. Bueno, del 7 era corchete. Corchete. Sale. Ajá. Ahí se abre corchete. Y... Uh-huh. Sí. Y ya de 1/3 se... Ajá. Más 2 a la menos. ¿Mande? Más 2 a la menos 1. A la menos 1. ¿Sale? Sí. Sí. Ok. A la menos 1. Sí, bien. Ahora, vamos a hacerlo. Entonces, lo primero que les dije es que lo primero que tenemos que realizar es lo que está en el corchete. Entonces, aquí, pues lo que tendríamos que realizar es 2 por menos 3, me va a dar menos 6. Menos 6 más 1/3, todavía sigue estando en el corchete. Lo dejamos así tal cual. Y este 2 a la menos 1, Karen, ¿qué significa ese 2 a la menos 1? ¿Qué tengo que hacer con ese 2 a la menos 1? ¿Qué significa 2 a la menos 1? O Manuel, ¿qué significa una potencia negativa? ¿Sí me escuchan? Sí. Ok. ¿Qué significa ese a la menos 1? Que estoy hablando de qué valor. Que es 1 sobre 2. Exactamente, que es el valor inverso del número 2. Ajá. Entonces, si yo hubiese colocado, por ejemplo, 3 a la menos 1, pues estaría hablando de 1/3. Si yo hubiese colocado 4 a la menos 1, estaría hablando de 1/4. ¿Sale? Entonces, ya que tenemos esto, ya que ubiqué que es el inverso, ahora continúo y entonces me doy cuenta que lo que tengo que seguir haciendo es esto, lo que está entre el corchete. Y entonces, menos 6 enteros más 1/3, ¿cómo puedo trabajar? Bueno, pues puedo colocar abajo del 6 un 1, o la otra posibilidad es convertir esos 6 enteros a tercios. ¿Cómo lo hago? Sencillo, multiplico a lo que quiero convertir. Entonces, 6 por 3 son 18. Bueno, quiere decir que entonces va a ser menos 18 tercios más 1/3.
Estoy convirtiendo, perdón, 6 enteros a tercios. Entonces me da menos 18 tercios más un tercio. Y eso me facilita porque entonces ya voy a poder la suma o la resta, en este caso, de ese corchete. Y continúo bajando los demás términos. Luego, menos 18 tercios más un tercio, signos diferentes se resta y me queda menos 17 tercios. Quiere decir que ese 7 va a multiplicar a menos 17 tercios más un medio. ¿Ok? Ahora, ubico que ese corchete al lado con ese 7 está multiplicando. Entonces tengo que realizar una multiplicación de fracciones. Y yo recuerdo que la multiplicación de fracciones se hace de manera directa. ¿Qué quiere decir con de manera directa? Que a ese 7 lo puedo trabajar como si fuera un entero. Y entonces la manera directa de la multiplicación es numerador por numerador y denominador por denominador. Eso quiere decir que entonces voy a multiplicar 7 por 17, en este caso va a ser negativo por más por menos menos, y 1 por 3. Hágame por favor, ¿cuánto es el valor de 7 por 17? 119. 7 por 17, ¿cuánto me da? 119. Entonces borramos acá, borramos este 7 y entonces voy a colocar 119 negativo. Y 1 por 3, pues yo sé que me va a dar 3 y entonces ya no lo coloco. Ahora, ¿qué tengo? Tengo menos 119 tercios más un medio. Es una suma, en este caso, de fracciones. Vamos a acordarnos de las fracciones. Aquí podemos hacerlas de diferente manera. Quizá podría sacar el equivalente o puedo convertir a mixta y sumarle al medio, también es válido. O simplemente lo trabajo como me enseñaron. Mire, en este caso, el denominador va a ser 3 por 2, va a ser 6. Entonces yo sé, aquí voy a colocarlo en la parte de arriba para que no mueva la pantalla. Voy a borrar esta parte que ya la tienen. Esta ya la tenemos. Entonces aquí voy a colocar el procedimiento. Quiere decir entonces que me va a quedar 3 por 2 es 6, coloco el 6 y luego aplico producto cruzado, 2 por 119 me va a dar 238 negativo, entonces aquí coloco menos 238 y ahora voy a continuar con el otro producto cruzado, que es 3 por 1 y entonces me va a dar 3, entonces va a ser más 3. Quiere decir que menos 238 más 3 me va a dar menos 235 sextos, ¿sale? Esa sería la respuesta final de mi ejercicio. La puedo dejar como, en este caso, como fracción impropia, o puedo convertir a enteros. Divido 235 entre 6 y veo cuántos enteros caben y cuánto es lo que me da. O la puedo dejar impropia. Algo que me interesaba era que ustedes ubicaran que cuando tienen, por ejemplo, cuando tienen agrupaciones, pues se tiene que hacer lo que hay dentro de la... Cuando tienen potencias negativas, están hablando del inverso, en este caso multiplicativo del valor numérico. Entonces, de aquí, eso es lo que tengo que rescatar. Ok. ¿Dudas en esa, muchachos? No. Sin embargo, No, ¿qué maestro. pasa con ese equipo que brinda espectáculo? Perfecto. Karen, muy bien. Pregunta, Manuel, sí, entonces ya quedó claro que si a ti te presentan un valor numérico como 4 a la menos 1, 6 a la menos 1, ¿estás hablando del inverso de ese valor numérico? En este caso sería un sexto, un tercio, un cuarto, dependiendo de cómo te lo presenten. Sí, ya. Sale, perfecto. Vámonos con el número 2. Voy a visualizar un poquito el Classroom. Entonces, ya está el ejercicio 1. Vámonos con el 2. Ténganlo a la mano, cópienlo en su cuaderno y trátenlo de hacer. 3 menos 1 elevado al cuadrado entre 3 entre 5 sobre 1. Entonces, ¿qué
¿qué se les ocurre hacer, Janet? ¿Qué haríamos ahí? ¿Qué se te ocurriría hacer de acuerdo a lo que hemos aprendido de jerarquía de operaciones? Bueno, yo la conozco como la ley del sándwich, ¿no sería así? Ajá, pero, pero antes de la ley del sándwich, ¿qué tendríamos que resolver? Lo del paréntesis. Exacto, lo del paréntesis. Primero tiene que ser la potencia o la raíz, después la multiplicación o división y al final la suma o la resta. Entonces aquí lo primero que tendríamos que hacer es lo que está entre paréntesis. 3 menos 1 al cuadrado sobre 3 entre 5 sobre 1. O sea, primero la potencia y ahora sí, después Janet ya seguiría, en este caso, la regla del sándwich. Ajá. Ok, esa está sencilla, esa sí la pueden hacer sin problema. Díganme cuánto les da. 4/15. Perfecto, perfecto. 4, seamos. Y entonces tenemos 3 menos 1, me da 2. Si yo lo elevo al cuadrado, me da 4. Y entonces tengo 4 tercios entre 5 sobre 1. Ese 4 multiplico, por eso me da 4 por 1. Y 5 por 3 me da 15. Ahí, chicos, ¿qué dijimos que era 2 a la menos 1? ¿Sí me escuchan? Hola, hola. ¿Sí me escuchan? Sí, se invierte, ¿no? Se invierte, efectivamente. Y entonces, ese 2 a la menos 1 quedaría como un medio. Ajá. Entonces tendría un medio más 12 cuartos más 3 a la. Y entonces, 3 a la 0, Karen, ¿qué puedes decir de esa notación de 3 a la 0? Es 1, ¿no? Es 1. Es decir, ¿cuál es la regla, Karen? Que cualquier número elevado a la 0 siempre va a ser 1. Exactamente. Ajá. Y entonces tenemos un medio más 2 quintos más 12 cuartos más un entero. Ajá. Entonces vamos a hacerlo en el Jamboard. Ajá, que ustedes yo creo que ya lo deben por ahí de tener. Déjenme limpiar. Ujú. Y entonces el número 3 dice que es un medio. Se me va. Más 2 quintos, más 12 cuartos, más el entero. Más 2 quintos, más 12 cuartos, más el entero. Ok,
Aquí tenemos que aprender algo, muchachos. Si bien ya sé sumar fracciones y puedo ocupar los procesos algorítmicos que ya me sé, necesitamos también ejercitar rápidamente, en este caso, ¿qué me conviene más? De hacerlo directo así como algoritmo y vamos de dos en dos, primero esta y luego el resultado de esta con esta y luego el resultado de esa con esa. Tenemos que ver qué se puede simplificar. Y entonces aquí me doy cuenta que 12 cuartos es un entero, una parte entera, porque es divisible. 12 entre 4 son 3 enteros. Quiere decir entonces que tengo un medio más 2 quintos más 3 enteros más otro entero. Eso me facilita porque entonces 3 enteros más un entero pues me va a dar 4 y entonces tengo 4 enteros. ¿Sale? ¿De qué otra posibilidad puedo jugar aquí? Ah, pues me doy cuenta que este 4 enteros con este medio lo puedo sumar fácil. Es 4 enteros un medio. Ah, bueno. Y entonces 4 enteros un medio más 2 quintos. ¿Estamos de acuerdo? Pero luego 4 enteros un medio es una fracción mixta. Y entonces esa fracción mixta yo la puedo convertir a una fracción impropia. ¿Y cómo convertíamos eso a una fracción impropia? Ah, pues yo me acuerdo que multiplico el entero por el denominador y le sumo el numerador. Entonces me queda 4 por 2, 8, más 1, 9. Ah, entonces estoy hablando que 4 enteros un medio es lo mismo que 9 enteros un medio. Repito, vamos para recordar, la parte entera la multiplico por el denominador y le sumo el numerador. Y entonces me da 9 medios. A esos 9 medios les voy a sumar los 2 quintos. Ajá. Y esta, ahora sí, ya la puedo trabajar como la sé. Encuentro en este caso el denominador, que es 2 por 5, 10. Y luego aplico el producto cruzado, que ya sabemos, que son 9 por 5, 45. Y 2 por 2, 4. Ajá. Y entonces 45 más 4 me va a dar 49 décimos. Si bien quiero dejarlo como fracción, en este caso como fracción impropia, lo puedo hacer. Si no, veo si se puede simplificar y si no, se queda como una fracción mixta. En este caso, la fracción mixta pues sería 4 enteros porque 49 entre 10 toca 4 enteros y me sobran 9 décimos, ¿vale? Esta también podría ser una expresión válida. Ajá. Pero aquí lo interesante no es que esté complejo el ejercicio, sino aquí lo interesante es que ustedes, cuando estén realizando un reactivo en el examen, si bien ya se saben el procedimiento de algo sencillo como sumar fracciones, también ganan tiempo identificando de qué manera, es el siguiente paso después de saber sumar fracciones normal, de qué manera ustedes pueden simplificar más rápido para que la suma de fracciones sea más rápida, ¿vale? Y entonces de ahí que buscan si hay enteros, buscan si se pueden simplificar, buscan si puedo sumar de manera rápida con otra fracción, de tal manera que al final, si se dieron cuenta, pues hice el algoritmo para la suma de fracciones y no lo hice desde un principio. ¿Que me hubiera salido? Sí, sí me hubiese salido, pero al hacer este tipo de ejercicios de razonamiento, de mover números, de ese cálculo mental, a mí me sirve mucho, ¿sale? Entonces, esos son como tips, muchachos. ¿Dudas? No, Maestro, Perfecto. ya nada más de dónde sacó el 3 de la segunda parte. Ah, ok, de aquí, mira, Janet. 12 entre 4, lo divido y me da 3. ¿Sale? Ah, ya. Ah, más uno, ¿no? Sí. Ajá, exactamente. ¿Sale? Ah, sí, ya. Perfecto. Muy bien. Entonces, ya está el 3. Vámonos, porque quiero avanzar lo más que pueda para a ver si logramos acabar todo. Vámonos con la siguiente. Ajá. Minimizo. Nos vamos al Classroom. Váyanse con la número 4. Vean, observen. La número 4 me dice 2 entre 3 al cuadrado elevado a la menos 2.
Aquí lo primero que tendríamos que hacer es por 2 al cuadrado entre 3 al cubo. Lo primero que tendría que hacer aquí es identificar que, bueno, hay una potencia. Hay inverso de la potencia, que es el -2, pero en general hay potencias. Entonces, ese 3 al cuadrado me está diciendo que pues es 3 por 3 es 9 y lo puedo trabajar como 2 novenos. ¿Vamos bien? Pero ese 2 novenos, si lo quiero trabajar así, dice que está elevado a la menos. Entonces, vamos a recordar, déjenme borrar esta parte. Entonces, vamos a recordar que 2 novenos elevado a la -2 es un inverso. Y el que sea un inverso quiere decir que tengo que aplicar el inverso multiplicativo. Entonces, si yo tengo 2 novenos elevado a la -2, esto quiere decir que va a ser igual a 9 medios, porque estoy aplicando el inverso multiplicativo por este signo negativo. Ajá. 9 medios elevado, en este caso, a la 2. Ajá. Cuando yo invierto y aplico el inverso multiplicativo, lo que estoy haciendo es que ya quito la potencia negativa y entonces ya puedo operarlo como una potencia normal. Y entonces 9 medios elevado a la 2, pues me va a dar 81 cuartos. Y ya tengo la primera parte del ejercicio. Ajá. Luego, déjenme copiar la otra parte. La otra parte me dice que es por 2 al cuadrado entre 3 al cubo. Entonces, quiere decir que yo tengo 81 cuartos por 2 al cuadrado entre 3 al cubo. Ok, si se dan cuenta, fíjense cómo lo tengo. 2 al cuadrado es 4, ajá. Y entonces, este 2 al cuadrado que es 4, es el mismo 4 que se encuentra aquí abajo. Ajá. Entonces, 4 entre 4, pues decimos por lo regular se cancela, pero básicamente no se cancela. Lo que está pasando es que es una división de 4 entre 4 y eso me da 1. Ajá. Y entonces, al final, ¿qué me quedaría? Ah, pues al final me quedaría 81 entre 3 al cubo. Y 3 al cubo es 3 por 3 por 3, que me va a dar 27. Ajá. Y entonces quiere decir que tengo como respuesta 81 27avos. Pero luego me doy cuenta de algo. Hasta ahí estoy bien, pero el 27 tiene tercera y por la terminación del 1 en el 81, al parecer tiene tercera. Y entonces lo que tendría que ver, pues es saber la tercera de 81. Vamos a ver si es posible. 3 por 2, 6 para 8, 2 bajo el 1. 3 por 7, 21 para 21, 0. Ah, ok, sí tiene tercera. Quiere decir que si yo le aplico tercera al 81, la respuesta dice que va a ser 27. Ajá. Ah, bueno, entonces aquí quiere decir que esto es igual a 27. Y abajo, si yo le aplico tercera al 27, pues 27 entre 3 es 9, esa es más sencilla. Y entonces quiere decir que aquí es 9. Ah, pero entonces si yo tengo 27 novenos, pues eso es una parte entera, ya la puedo dividir. Y 27 entre 9, entonces me va a tocar a 3. 9 por 3, 27. Quiere decir entonces que la respuesta final de este ejercicio, pues ya vimos que es el número 3. Ajá. ¿Sí, muchachos? Vean cómo se trabajaron las potencias. Vean cómo convertimos. Entonces, lo que tengo que acordarme aquí es, si yo aplico la ley de los exponentes, ubico en este caso el inverso multiplicativo, porque aquí veo un signo menos, lo primero que hago es sí aplicar la potencia, pero convertir para que ese inverso multiplicativo ya tenga potencia positiva. Ajá. Lo único que hicimos fue hacer un switch. Ajá. Y entonces, ya teniendo potencia positiva, pues ya sigue lo demás, que es la multiplicación o la división. Eliminamos términos, simplificamos y llegamos a la mínima expresión. ¿Sale? ¿Dudas, muchachos? Coméntenme, por favor. No, No. Muy bien. Ok. Las dos chiquillas, ningún problema, no.
No. No. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, hasta ahí vamos bien. Vamos con el siguiente problema. Vamos con el problema número 5. Ajá. Seguimos con la ley de los exponentes. Dice, comprobar de izquierda a derecha, ojo, de izquierda a derecha. Si la siguiente igualdad se cumple, ajá. Entonces, tenemos que a al cuadrado por a a la m entre a a la n elevado a la menos un medio, dice que va a ser igual a la n más 1 menos m sobre 2. Ajá. Y me dice que si se cumple o si no se cumple, indicar dónde se encuentra el error. Ajá. Y entonces, a ver, ténganla a la mano. Ahorita yo, sí es la misma, ¿verdad? Ay, se me movió, perdón. Ah, sí, es la misma. Es la número 6, es el mismo. Ajá. Ahí la tienen para que la copien. Ya la copiaron, ustedes me indican. Ujú. Pregunta, Karen. Cuando te dicen que un término está elevado a la menos un medio, o cuando tienes, cuando te dicen que un término está elevado a la menos un medio, ¿estás hablando de qué, Karen? ¿De una raíz? De una raíz. Pero aparte de que es una raíz, hay un signo. ¿Y ese signo qué indica, Karen? ¿El inverso? El inverso. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer aquí para demostrar que me dé ese de a la n más 1 menos m sobre 2 es aplicar el inverso multiplicativo. Y entonces, lo primero que tendrían que hacer ustedes es voltear, ajá, que sería a a la n sobre a al cuadrado por a a la m. Eso es lo primero que tendrían que hacer, ajá. Entonces, a a la n sobre, y lo coloco. Ustedes vayan haciendo en su cuaderno. Entonces, lo primero es a la n sobre, déjenme checarla para que no me confunda, a cuadrada a m, ¿m? A cuadrada a m, y todo esto ya sería a la 1/2. Ahora, fíjense aquí lo siguiente. Aquí todas mis valores tienen la misma base. Ajá. ¿Qué pasa en la parte de mi denominador? Yo tengo a al cuadrado por a a la m. ¿Qué puedo decir si tengo a al cuadrado por a a la m? ¿Puedo multiplicar estas dos expresiones? ¿Sí las podré multiplicar, Manuel? ¿Cómo ves? A al cuadrado por a a la m, ¿qué me dará? ¿Cómo? ¿Qué me dará como resultado? A al cuadrado por a a la m. No, los vendí. Esta parte. Viste que me encontré a Diana, ¿le recuerdas? AM cuadrada. ¿Qué pasa con los exponentes en la multiplicación? ¿Cuál es la regla de la ley de los exponentes? Los Es exponentes a la 2m. a la 2m, ¿será? A ver, aplica la ley de los exponentes.
¿Qué dice la ley de los exponentes, Janet, en la multiplicación? A ver, ¿qué dice? En la multiplicación, los exponentes ¿se qué? Se suman, se suman. Se suman, exacto, se suman. Y entonces aquí yo tendría que sumar 2 más m. Ajá. Es como si ustedes hubiesen tenido, nada más que le cambian la letra y eso les genera como cierta confusión. Es como si ustedes hubiesen tenido esto, perdón. X al cuadrado por X al cubo es X a la 5. ¿Por qué? Porque estoy sumando 2 más 3, por eso me da X a la 5. Lo mismo pasa aquí, nada más que me cambiaron la letra y me pusieron una literal. A a la 2 por A a la M es lo mismo que a la 2 más M. En la multiplicación los exponentes se suman, ¿sale? Y entonces, bueno, ya más o menos voy encontrando la lógica. Ahora, ¿qué más sigue? Pues entonces ya nada más tengo un valor tengo una A, que es la base A. Tengo la base A arriba y la base A abajo. Entonces, ¿se puede simplificar? Sí. ¿Por qué? Vámonos con un ejemplo típico. Si a mí me dan X a la 4 entre X a la 2, pues yo sé que la respuesta es X a la 2, porque lo que hago en una división con la misma base es que los exponentes de ¿qué, muchachos? ¿Qué pasa en la división? Si en la multiplicación los exponentes se suman, en la división los exponentes se restan. Y entonces, pues esa misma lógica del ejercicio, yo la tengo que aplicar en mi base A. Y entonces lo que yo tengo es que está dentro del paréntesis y es A, y entonces tengo que restar los exponentes, el de arriba menos el de abajo. ¿Ya vieron? Elevado a la 1/2. Y entonces, pues si ya quiero checar esto, pues me quedaría como a la n menos por más 2 es menos 2, menos por más m es menos m, y entonces la respuesta es a la n menos 2 menos m elevado a la 1/2. Esa sería mi respuesta. Ahora, pregunta, ¿es la que me están dando en el classroom, aquí en mi serie? Pues creo que no, ¿verdad? Porque ahí me dice que es a la n más 1 menos m sobre 2. A la n más 1 menos m sobre 2. Pero me doy cuenta de algo. No está como yo todavía la tengo, pero me falta otra cosa. Me falta quitar esta potencia que no la he quitado. Entonces, vamos con la ley de los exponentes. ¿Qué dice la ley de los exponentes cuando tengo potencia con potencia? ¿Qué se hace? Cualquiera de los tres, muchachos, que me contesten. ¿Qué se hace cuando yo tengo potencia con potencia? Se invierten, pero si por ejemplo, el otro está negativo, pasa a positivo. Sí, nada más que aquí, Janet, no tengo negativos. Ya los quité, No. entonces es una potencia positiva, es normal. Entonces, la ley de los exponentes, ya no aplico el inverso multiplicativo, que es el que me está explicando. Ya nada más tengo un caso de una expresión con potencia elevado a otra potencia. ¿Qué pasa con esa regla? ¿Qué me dice la regla? Potencia con potencia, ¿qué pasa? Si yo tengo una expresión de potencia con potencia, ¿qué? Se multiplican, exacto. Y entonces, la ley de los exponentes me dice que si tengo potencia con potencia, debo de multiplicar. Y entonces, lo que tengo que multiplicar es un medio que multiplica a la n. Un medio que multiplica al menos 2. Y un medio que multiplica a menos m. Eso es lo que tengo que hacer. Ajá. Y entonces, voy a tratar de hacerla pequeña para que me quepa. Y entonces aquí voy a colocar a, y entonces n por un medio, pues va a ser un medio de n.
o lo que es lo mismo, n sobre 2. Déjenme ponerlo un poquito más arriba. N sobre 2. Ajá. Bien. Luego, ¿qué sigue? 2 por 1/2. Observen aquí que cuando yo multiplico este 2 por este 1/2, el 2 de arriba se va con el 2 de abajo y me queda el 1 con signo negativo. Entonces sería menos 1. Ajá. Luego, continúo. Es 1/2 por menos m. Y entonces, menos m por 1/2 es menos m sobre 2. Ah, entonces aquí coloco menos m sobre 2. Y ya quedó. Ahora sí, ya tengo la mínima expresión. Ahora sí ya puedo comparar con la respuesta que me dan. Y entonces me doy cuenta que a mí me dio esta respuesta y aquí que a mí me dio a la n sobre 2 menos 1. Déjenme borrar aquí para hacerlo bien. Ajá. A la n sobre 2 menos 1 menos m sobre 2. Y entonces me fijo en mi hoja, me fijo si está, y me doy cuenta que le falta el valor a la n, porque a mí me dio n sobre 2. Los demás términos sí están bien, sí me salieron, pero no está el n sobre 2, nada más dice que es a la n. Por lo tanto, esta expresión que me están dando, pues es errónea. Y el error, que es donde está el error, es en la n, porque me doy cuenta que el valor de n tendría que ser n sobre 2. ¿Vale? Aquí se encuentra el error, que no lo tiene. Ajá. El error es que le falta un 2 como divisor. ¿Sí, muchachos? Sí. ¿Sí? ¿Cómo ven? ¿Comprendimos? Manuel, Karen, Janet, ¿Mande? ¿comprendimos? ¿Se comprendió? No se escucha, maestra. ¿Sí se comprendió? ¿Sí se entendió? Sí, sí. Sí, sí. Ok. Sí, perfecto. Karen, Sí, maestra. ok. ¿Sale? Díganme cuando de repente ya se me está cortando porque sí, de repente sí se me puede ir el audio. Ok. Entonces, ya está esa. Vamos repasando la ley de los exponentes. Ajá. Vámonos con otro ejercicio. Entonces, estos ejercicios que fueron los primeros 5 manejos de fracción y fueron en este caso ley de los exponentes y jerarquía de operación. Veamos el número 7. El número 7 son raíces y dice menos 5 raíz de 2 elevada a la 4. Ajá. Menos 5 raíz de 2 elevada a la 4. Y entonces, vamos a colocarla aquí. Aquí, entonces, menos 5 raíz de 2 elevada a la 4. Si está elevado a la 4, Manuel, ¿qué quiere decir? ¿Qué debo de hacer con esta expresión? ¿Cómo, cómo? Si está elevado a la 4, ¿qué quiere decir? ¿Qué debo de hacer con esta expresión? Pues se va a elevar, ¿no? Ajá, ¿y qué significa elevar? Pues ¿Qué multiplicarlo tengo que por, hacer con multiplicarlo? Ajá. Y entonces, ¿qué tengo que multiplicar? pues, los números, ¿no? De adentro del paréntesis, ¿no? Ajá. Y entonces, ese menos 5
Tendríamos que hacerlo como menos 5 raíz de 2 por menos 5 raíz de 2 por menos 5 raíz de 2 por menos 5 raíz de 2. ¿Sale? 4 veces porque me está indicando la potencia. Y entonces, como es una potencia par, el resultado de entrada es positivo. En este caso sería 5 a la 4, que es lo mismo que 5 a la 4, por raíz de 2 elevado a la 4. ¿Sale? Y entonces son 5 por 5, 25. Por 5, 125. Por otro 5, díganme cuánto es. 610. O 625. A ver, chiquenle. 625. Sí, 625, ¿sale? Entonces sería 625. Y ahora, esa raíz de 2 a la 4, fíjense cómo la voy a trabajar. Yo sé que la raíz cuadrada es lo mismo que 2 a la 1/2, ¿cierto? Porque ya sé que las raíces cuadradas son elevadas a la 1/2. Y a su vez está a la 4. Y entonces aplico la ley de los exponentes que me dice que potencia con potencia se va a multiplicar. Entonces voy a multiplicar 4 por 1/2. Y 4 por 1/2 me va a dar 4 medios. Quiere decir entonces que esto es 625 por 2 elevado a la 4 medios. Pero 4 medios es igual a 2 enteros. Entonces ese 4 medios se convierte en 2 enteros. Y 2 a la 2, pues me va a dar 4. Quiere decir que la respuesta final es 625 que multiplica 4. Y 625 que multiplica 4, ¿cuánto va a ser? 2496. A ver, chéquenle. Debe ser A mí me dio 2500. 2500, efectivamente. ¿Sale? Entonces la respuesta es 2000. Ahí aquí 2500. Vean aquí nuevamente el ejemplo que les estoy dando en cómo colocar o cómo trabajar esas potencias. Es aplicando la ley de los exponentes. Aparentemente ya está sencillo el ejercicio, pero tenemos que trabajar muy bien la ley de los exponentes, ¿sale? Estas son bases aritméticas que necesitamos para poder trabajar en todo lo demás. ¿Sí, muchachos? Sí. Perfecto. ¿Sale? Ok, entonces, les voy a pedir, a ver, déjenme checar el otro ejercicio. Ok, el 9, vamos a hacer el 9. El número 9. Sí, con el 9 y a ustedes se les va a quedar de tarea el 10, 11, 12 y 13. ¿Vale? 10, 11, 12 y 13, ustedes lo hacen y vamos a hacer el 9 nada más para recordar. 10, 11, 12 y 13 lo hacen de tarea. Y por ahí me deben una tarea, Karen y Janet, de los otros, también, de la otra serie. Entonces, 10, 11, 12 y 13 de tarea y vamos a hacer el 9 para recordar. Vamos a hacer el 9. El ejercicio 9. Ok, ¿me dictas, Karen, me dictas por favor las raíces? Es raíz de 2 Ajá, más raíz de 8 ajá, más raíz de 32 ajá, más raíz de 64. perfecto. Ok, entonces aquí me dice que haga una suma de raíces
vamos a recordar que para hacer esa suma de raíces, pues yo voy a sumar siempre y cuando tenga el mismo valor de la raíz dentro. Ajá. Entonces, todas son diferentes. Aparentemente, pues aquí no hay nada igual porque es 2. Estamos, fíjense, tienen 2, tienen 8, 32 y 64. Y entonces me doy cuenta que todos son múltiplos también del número 2. Si son múltiplos del número 2, 8, 32 y 64, seguramente puedo hacer una expresión de tal manera que ocupe valores de 2 y entonces tenga raíces en 2. Ajá. Para ello vamos a descomponer las raíces. Y entonces si yo tengo un 8, ¿cómo descomponemos la raíz? Manuel, ¿cómo sacamos los factores de 8? ¿El 8 qué tiene? Mitad. Mitad. ¿Qué sería? 4. Ajá. Después, ¿qué sería? ¿Qué Mitad de tiene el 4. 4? Ajá. 2. Perfecto. Y luego mitad de 2, ¿no? 1. Ajá. 1. Perfecto. Y entonces quiere decir que la raíz de 8 se puede descomponer en este caso, la raíz de 2 por la raíz de 2 por la raíz de 2. Pero aquí me doy cuenta de algo. Cuando yo tengo raíces sí las puedo multiplicar. Que la raíz de 2 por la raíz de 2 es la raíz de 4. Y entonces puede ser también una combinación de la raíz de 4 por la raíz de 2. Y la raíz de 4 es un valor exacto. Y eso es a lo que quería llegar. Que descomponiendo en factores yo puedo encontrar raíces exactas. Y entonces aquí la raíz de 4 vale 2. Y la raíz de 2 que me queda, pues simplemente la bajo. Quiere decir que la raíz de 8, ajá, la raíz de 8, la voy a colocar bien aquí el 8, es lo mismo que 2 veces la raíz de 2. Y entonces quiere decir que lo que voy a hacer es ir cambiando los valores. Ahora tengo raíz de 2 más 2 veces la raíz de 2, ajá, ya no es raíz de 8, sino ya son 2 veces la raíz de 2, más la raíz de 32 más la raíz de 64. Por ejemplo, aquí ya puedo ubicar que la raíz de 64 es exacta. La raíz de 64, ¿cuánto vale, muchachos? 8. 8. Entonces, pues coloco el 8 más 8. Vamos bien, porque entonces ya tengo dos raíces que se puedan sumar, que son estas de acá, pero todavía me quedaría esta raíz de 32. Quiere decir que entonces, como el 8 era múltiplo de 2, el 32 también viene de un múltiplo de 2. Quiere decir entonces que ahora voy a descomponer la raíz de 32. Ajá, vamos a descomponerla. Y entonces, si yo la descompongo, coloco el 32 y encuentro sus factores. Y entonces, el factor es la mitad, me va a quedar 16. La mitad me va a quedar 8. La mitad me va a quedar 4. La mitad me va a quedar 2. Y la mitad me va a quedar 1. Quiere decir que la raíz de 32 va a ser igual a la combinación de estos valores que encontré. Y entonces tengo 2 por 2, 4. Aquí tengo 4 por 2, 8, por 2, 16. Ah, 16 es una raíz exacta. Entonces es más fácil descomponerla en la raíz de 16 por la raíz de 2, porque para que me diera 16 nada más tomé estos y todavía me faltaba este. Entonces no lo puedo dejar solo. Raíz de 16 por raíz de 2, pero la raíz de 16 es 4, es una raíz exacta. Bajo la raíz de 2. Y entonces, ahora sí, ya encontré. La raíz de 32 es lo mismo, borro esta parte, que es lo mismo que 4 veces la raíz de 2. Ahora sí, todo lo que tengo aquí ya está en raíces. Quiere decir que son raíces de 2 y que las puedo sumar. Es como si la raíz de 2 fuera X. Es como si tuviéramos X más 2 veces X más 4 veces X. Y entonces, ¿cuántas X tendríamos, muchachos? Si esta fuera una X más 2X más 4X, ¿cuántas X tendríamos? ¿Cuántas?
¿Cuántas, muchachos? ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Sí, Ok. ¿Cuántas tendrían? Fíjense, si la raíz de 2 fuera como si fuera una X, entonces sería X más 2X más 4X. ¿Cuántas X serían, Manuel? 7. 7, ¿no? 4X más 2X, 6X más una X, 7X. Pero en este caso, pues no son X. En este caso, ¿qué son? Raíz de 2. Y entonces lo que realmente tengo es 7 veces la raíz de 2. Y el valor que sí no puedo sumar porque no es raíz de 2 es el 8. Entonces me va a quedar como 7 veces la raíz de 2 más 8. Esa sería la respuesta. Cuando yo quiero, aquí lo que vimos fueron radicales. Cuando yo quiero sumar raíces, las puedo sumar siempre y cuando sean el mismo término. En este caso fue raíz de 2. Si yo tengo una raíz de 2 y tengo, por ejemplo, una raíz de 6, el 6 no se puede convertir en un valor de raíz, en simplificar en una raíz exacta o en una raíz en 2 con un valor exacto. Entonces no se podría sumar. Raíz de 2 más raíz de 6 sigue siendo lo mismo, raíz de 2 más raíz de 6. No puedo simplificar nada. Pero en este caso que vi que el 8 y el 32 sí pueden de la raíz de 2. Entonces, simplificamos, convertimos y en este caso encontramos los factores. De tal manera que podemos simplificar y al final llegamos al número de raíces, que es 7 raíz de 2 más el 8, porque el 8 simplemente se pasa. ¿Vale? Entonces, esos son, en este caso, el manejo de radicales. Otra cosa importante en los radicales, cuando yo sumo, puedo sumar si son iguales, pero cuando yo multiplico, ahí no hay problema. Si yo tengo raíz de 2 por raíz de 3, ahí sí se puede multiplicar sin problema, aunque no sean iguales. Raíz de 2 por raíz de 3 es raíz de 6. O si tengo raíz de 6 por raíz de 5, pues es raíz de 30. Ahí sí puedo hacer eso. Ajá. O descomponer las raíces como lo hice aquí. Raíz de 32 es lo mismo que la raíz de 16 por la raíz de 2. La raíz de 16 vale 4 y la raíz de 2 pues es raíz de 2. Ya no tiene más simplificación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vimos hoy para cerrar esa serie? O bueno, para hacer esa serie, es ubicar que tenemos que trabajar la ley de los exponentes, tenemos que trabajar la jerarquía de operaciones, tenemos que tener, pero bien claro, los inversos multiplicativos para aplicarlos y tenemos que manejar las raíces en las operaciones, tanto en la suma como en la multiplicación y en la división, y que la raíz, pues básicamente la represento como un juego de potencia. Ajá. Entonces, si yo tengo raíz de 4, pues realmente lo que tengo es 4 a la 1 media. Si yo tengo raíz cúbica de 5, pues lo que realmente tengo es 5 a la 1 tercio. Si yo tengo raíz quinta de 9, lo que tengo es 9 a la 1 quinto. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? sí. Sí. Vale, perfecto. Entonces, por favor, me van a realizar los ejercicios que les dije. Hay una tarea de asignación ahí en eso, entonces por favor ahí mándenmela para que yo la revise en Classroom, en la materia. Entonces, el 10, van a revisar el 10, 11, 12, 13. Del 10 al 13, por favor, lo realizan. ¿Vale? Del 10 al 13. Ah, miren, hay más. A ver, va. No, eso lo hacemos acá, porque es un juego de más raíces. Ajá. Del 10 al 13 lo realizan, por favor.
¿Sale? ¿Dudas? No, Vale, perfecto. Entonces, lo realizan y Janet, si quieres puedes dejar de grabar, por favor. Tú me dices cuando ya estemos. ¿Te queda eso de